Muy buena mañana para todos, jovencitos. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Buena mañana, Jesús, Yasmina, Caterine, Rosa María, Juana Laura. ¿Dónde están los demás que todavía no saludan? ¿Ah? A esperas, pues, de que llegue, pues, el delivery, ¿no? El delivery con el desayuno de su profe por nuestro día del maestro, ¿no? El cual todavía ninguno saluda en este salón, Dios mío, no hay efecto, no hay absolutamente nada, ¿no? Listo, muy. Ah, verdad, dice Ronaldo, recién reacciona. Oh, ya. Si no les hago acordar, ni se acuerdan ustedes. Muy bien, pues chicos, buena mañana. Ya estamos por aquí más de 20 compañeros, ¿no? Entonces estamos ingresando a Emilio ni sabe, mira, Emilio ni sabe. No te han querido tus profesores, Emilio, por lo visto, ¿ah? No te han querido, ¿ah? Te pegaban, creo, de chivolo, ¿no? Por eso quiere olvidar ese día fatídico, ¿ah? Listo, pero ahora ya, pues te estamos tratando con amor, pues, ¿no? Muy bien, pues mis amigos, vamos ingresando, pues como ya sabemos nosotros, a qué semana, chicos. Ahorita se nos acaba esto, ¿ah? Ahorita se nos acaba, ¿no? Así, ¿no? De un vuelo, ¿no? ¿Ya qué semana entramos, mis amigos? ¿Ah? ¿A qué semana estamos ingresando? A la número 10, ¿no? Un número así bastante, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bastante cabalístico, ¿no? El 10 tiene, ¿no? Una suerte de sentido de perfección, ¿no? Si pensamos en Maradona, en Messi, ¿no? En Pelé, ¿no? En Renato Salas, ¿no? Definitivamente el 10 tiene una connotación así, ¿no? Pero también el 10 tiene de una forma u otra, pues, ¿no? No, Mijael, no es únicamente el 7, ¿ah? No es únicamente el 7, podríamos hablar del 7, perdón, del 3, el 7 y el 10, ¿ya? Que son números, ¿no? Que tienen de una manera u otra una marca, ¿no? Por eso, pues, nos guiamos tanto de la cuestión decimal. ¿Entiendes? ¿No? La matemática se fija tanto y tiene como base la cuestión decimal, ¿no? Entonces, la idea de un 10, ¿no? La idea de un 10 es, pues, esencial, ¿no? La idea de un 10 es esencial. Listo. Muy bien, pues chicos. Y entonces esto significa que nos quedan únicamente 2 meses para culminar. Pero antes de meternos al tema del día de hoy, mis hijos, yo quiero que ustedes me digan, ¿no? ¿Cómo les fue, chicos? ¿Ah? ¿Cómo les fue en su segundo examen? Ah, a ver, muchachos. ¿Todavía respiramos? ¿Todavía respiramos, chicos? ¿Sí? En mi curso fino, como siempre, ¿no? A Jesús le fue mal. ¿Qué pasó, Jesucito? Este... Bueno, lo que ahora sí a mí me interesa de alguna forma, pues es ¿cómo se llama? Mm, su, su performance, ¿no? Su performance total, ¿no? Total. Si bien, ¿cómo se llama? Si bien tenemos nosotros, ¿no? Este, un cariño, ¿no? Mira, hecho de manera virtual, ¿no? Hecho de manera virtual, chicos. Pero y está bien que podamos aprender el curso, me parece monstruo, ¿no? Pero yo no soy el único curso, pues. ¿Entienden, no? Su aprendizaje, ¿no? Debe ser total, ¿no? Su aprendizaje debe ser total, mis hijos, ¿ya? Entonces, tratemos de reforzar, ¿no? En el primer examen ya vimos cuáles eran nuestros puntos flacos, tal vez en el segundo examen mejoramos esos puntos flacos, pero enflaquecimos otros, ¿no? Entonces, la onda es tratar de encontrar una suerte de equilibrio en nuestro aprendizaje. ¿Listo, muchachos? Hubo preguntas sobre el realismo mágico, nos dice Carlos. Lógico, pues hijo, si nosotros hablamos del realismo mágico aquí, yo les hablé del realismo mágico. ¿Ah? Es más, explicamos bastante y de manera bastante clara lo que era el realismo mágico. Y el siglo de oro,
Ni hablar, pues sí, hijo, ¿cuántas veces hemos hablado del siglo de oro? Tienen que venir preguntas de todo lo que se explica aquí. Listo. Porque, ¿a qué nace esa pregunta, Carlitos? ¿Eh? Me imagino, pues, que ustedes, ¿no? En nuestro curso han podido, pues, ¿no? Trabajar todas las preguntas de manera, ¿no? De manera bastante, ¿cómo se llama? De manera bastante oportuna. ¿Ah? Ya, está fácil. Dale. No es que esté fácil, Carlos. No es que esté fácil. ¿Sabes lo que sucede? Que te esfuerzas, hijo, que escuchas, que participas, que lees, que practicas. No es que esté fácil, ¿entiendes? Lo que sucede es que estás haciendo algo para que eso se haga fácil, ¿ya? Un tío que no hace nada, no lo va a hacer porque le va a parecer difícil, ¿entiendes? Nos va a parecer fácil en la medida en que nosotros nos esforcemos, ¿ya? Entonces, está bien, yo soy, Mijael, un eslabón de la cadena, pero si ustedes no ponen de su parte, no hacen la práctica, ¿no? No le meten una leída al libro, ¿cierto? De repente ven un videíto por ahí en YouTube, ¿cierto? Pues lógico, ¿no? Ustedes también colaboran, pues, ¿no? Imagínense, yo tengo 55 minutos nada más para poder estar con ustedes. ¿Ah? ¿Listo? Muy bien, pues chicos, a no bajar la guardia porque se nos ha venido la cuarta ola y lógicamente pues no queremos que nadie se nos enferme. ¿Listo? Y luego pues tenemos nosotros que ya se nos viene un tercer examen, ¿no? En la semana, hoy es 10, 11, 12, 13, debe ser en la 14, ¿no? En la 14 debe haber un examen más, ¿no? Que sería su tercer examen, ¿ya? Y luego, pues, ya tenemos nosotros lo que va a venir a ser el examen final tras la culminación de las explicaciones de todas las semanas de nuestro curso. ¿Listo? Entonces, mis amigos, empezamos, ¿están listos? ¿Sí? Ya tomaron aire, ya se me despertaron. Aquí algunos pues siguen todavía en la cama. Estoy seguro que siguen en la cama, ¿no? Estoy seguro que siguen en la cama así, ¿no? Así. ¿No? Vamos, pues hijos, a levantarse. ¿No? Dale. Y ya sabemos nosotros, ¿cierto, chicos? Ya sabemos nosotros porque estamos a miércoles. Hoy día tenemos que ver a dos autores. Hoy día tenemos que ver a dos autores esenciales. Vamos, ¿quién me los dice? Porque yo me imagino que ustedes ya, ¿cómo se llama? Ustedes ya revisaron su práctica, ¿cierto? Muy bien, Ronaldo, el gran Gabito, pues, el gran Gabo, ¿cierto? Y alguien más, García Márquez, Gabriel García Márquez, muy bien. Pero nos falta uno más, Alejo Carpentier. Vamos a ver a un cubano y a un colombiano, ¿no? Dos razas muy símiles, déjenme decirles, dos razas muy símiles, ¿no? Muy muy equivalentes en su manera de sentir el mundo, ¿no? Son caribeños, pues, te das cuenta, ¿no? Son caribeños, ambos, ¿no? Es muy diferente a nosotros, por ejemplo, el peruano, ¿no? Nosotros no somos caribeños, nosotros no somos calientes, ¿entiendes? ¿No? Salvo tu tía de la selva, ¿entiendes? ¿No? Pero nosotros no somos calientes, ¿no? Nosotros por naturaleza somos fríos, ¿entiendes? ¿No? Ahí está. Nosotros por naturaleza, los que hemos nacido aquí en Lima, somos fríos. ¿Entiendes? ¿No? Somos, lógico, pues mira la panza de rata que tenemos arriba que nos alumbra desde que nacimos. ¿Entiendes? Y si no, somos muchos de la sierra. ¿Entiendes? Y la sierra es fría también, ¿te das cuenta? ¿No? Por ende, la onda del peruano es bastante así. No es como un colombiano, no es como un cubano, ¿entiendes? ¿No? Entonces, a tener eso en cuenta, chicos. ¿Listo? Muy bien. Y ustedes ya saben, ¿cuál es la mejor manera de conocer a un escritor, chicos? ¿Ah? ¿Cuál es la manera de conocer a un escritor? Leyéndolo, lógico, leyéndolo, ¿cierto? Entonces, ¿qué tal
si hoy día leemos viendo documentales? Me parece muy bien, Frank, me parece muy bien para hacer la primera recomendación del día de hoy. Señores, en Netflix, ¿ah? En Netflix hay un documental de El Gabo, de Gabriel García Márquez, en Netflix. Buenísimo, buenísimo. ¿Ya? No sé si lo han visto ustedes. ¿Ah? Me imagino que todos los que están aquí tienen Netflix, ¿cierto? Si no tienes Netflix, salta el noveno piso, ¿ah? Listo, todo chico feliz tiene Netflix, ¿ya? Entonces, los que tienen Netflix, ¿ya? Eh, Pon en tu Netflix, fue Gabriel García Márquez, no me acuerdo del nombre, del título del documental, pero si alguien lo puede ubicar, lo manda por aquí. Listo. Y si no, hay un montón, ¿eh? Hay un montón, pero el que está en Netflix es muy bueno, ¿ya? Es muy bueno. Listo, pues muchachos. ¿Empezamos, muchachos? ¿Sí? ¿Empezamos? Porque hoy día yo voy a compartir con ustedes un cuentito de nuestro querido amigo, ¿no? De nuestro querido amigo, el maestro Alejo Carpentier. ¿Les parece, chicos? ¿Me confirman si ya estamos viendo el cuento, hijos? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, profesor. Monstruo. Entonces, chicos, leen conmigo. ¿Sale? ¿Leen conmigo o no? Dale. Vamos a leer este cuentito llamado Oficio de Tinieblas, ¿ah? Del gran Alejo Carpentier. Muchachos, muchachos, pero me voy un toque con ustedes, me voy un toque con ustedes. Alejo Carpentier, eh, chicos, que se hizo conocido por qué. ¿Qué les dije yo? ¿Qué es lo que hizo Alejo Carpentier? ¿Qué es lo que hizo Alejo Carpentier, chicos? Ya me olvidé yo. ¿Ah? ¿Qué es lo que hizo Alejo Carpentier? Eso, Ariadna, muy bien. El realismo mágico. Alejo Carpentier es el iniciador del realismo mágico. Muy bien, Carlitos. ¿Con quién? ¿Ah? No solo, no solo, ¿ah? No, no, no fue solito. Él lo hizo con otro. ¿Con quién? Ya me olvidé yo. Creo que ganó el premio Nobel. Miguel Ángel Asturias. Muy bien. Y miren qué interesante, porque hoy día nosotros vamos a leer a Carpentier, ¿no? Que al lado de Asturias inician el realismo mágico y vamos también a estudiar a El Gao, o sea, Gabriel García Márquez, que es la cumbre del realismo mágico. ¿Entienden, no? Tenemos al iniciador y tenemos al máximo exponente del realismo mágico esta mañana. ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces, ahora sí. Empecemos, mis amigos, con nuestra sesión del día de hoy. ¿Me confirman nuevamente? ¿Estamos viendo el cuento Oficio de Tinieblas? Abran su micro, por favor, alguien que me confirme, porque yo cuando Sí, comparto este profe, sí se tipo puede de ver. cosas no me veo. Sí se puede ver, profe. Ya, chévere, me siguen, ¿ah? Me siguen, no solamente me escuchen, ¿ah? Síganme en la lectura, ¿ya? Por favor, graben. Oficio de Tinieblas, Alejo Carpentier. El año cobraba un mal aspecto, muy pocos se daban cuenta de ello, pero la ciudad no era la misma. No estaba demostrado que los objetos pintaran en los pisos un cabal equivalente en sombras. Más aún, las sombras tenían una evidente propensión a quererse desprender de las cosas, como si las cosas tuvieran mala sombra. Una súbita proliferación de musgos ennegrecía los tejados, apremiadas por una humedad nueva. Las columnas de los soportales se desconchaban en una noche. Los balostres de los balcones, en cambio, se llenaban de hendeduras y resquebrajos al trabajar de rocío a sol, sacando clavos enmohecidos, dos sobre las barandas descascaradas. Algo había cambiado en la atmósfera. Las palomas de los patios se balanceaban sin arrullo sobre sus patitas rosadas, como con ganas de guardarse las alas en los bolsillos. El diapasón de la campana mayor de la catedral había bajado un poco, como si aquellas inesperadas lluvias
lluvias de enero la hubiesen hinchado, tomando el bronce por madera. Nunca hicieron tan largos viajes la carcoma y el comején. Los pregones entonaban con falsetes de sonchantre en oficio de difuntos. Nadie creía ya en el dulzor de frutos aguados y los aguinaldos dejaron pasar su tiempo sin treparse a los árboles. Nada que fuera blanco prosperaba. Los rasos para vestidos de novia se cubrían de hongos en el fondo de los armarios y las nubes esperaban la noche para irse a la mar, siguiendo las velas de una goleta destinada a morir en una ensenada solitaria. Así andaban las cosas en Santiago cuando se celebraron con pompas de cruces, pecheras y entorchados los funerales del general Enna. Con los barnices encendidos por el sol, el contrabajo iba calle arriba, camino de la catedral en equilibrio sobre la cabeza del negro. A veces Panchón alzaba el brazo derecho alargando el índice hacia una cuerda áspera que respondía con una nota grave. Hubo un tiempo en que faltaron en Santiago cuerdas de contrabajo. El ritmo del tripili se marcó entonces con tiras de piel de chivo adelgazadas a filo de vidrio, pero desde aquellos días la intrépida había venido a menudo y la cuerda aquella que sonaba en lo alto, pues Panchón era una especie de gigante tónito, era de buena tripa, de excelente tripa alzada de tono por el calor. Por eso la nota llenaba toda la calle, sacando rostros desde las ventanas y haciendo parar las orejas a las muías de recuas carboneras. Panchón llegó a la sacristía, sesgó el contrabajo para entrarlo por la puerta estrecha. Ya lo esperaba un músico impaciente dando resina a los crines del arco. Un índice docto interrogó los 4 cuerdas con un rechinar de clavijas en lo alto del mástil. Panchón curioso siguió el contrabajo que se alejaba a salto sobre su única pata. Olía a incienso, la nave estaba llena de autoridades y abanicos de encaje. En la penumbra creada por las colgaduras de luto, las solapas de seda negra se vestían de reflejos plomizos. Cuando el sacerdote se acercó al catafalco, la orquesta entera comenzó a cantar. Colándose por un ventanal alto, un rayo de sol se detuvo en el cobre de las trompas. Con gestos de bastoneros, los fagotes acercaron las cañas a las bocas. Rodó un largo trémolo en los timbales. Los bajos atacaron al unísono una letanía con inflexiones de dis irai. De pronto sonaron todos los sables en un vasto aleteo de rasos. Las mantillas cayeron hacia adelante. Panchón salió de la catedral. Aquellos funerales suntuarios eran cosa distante y ajena. Además, estaba impaciente por beberse los 2 reales de vellón que acababa de ganar. Tal vez por ello no observó que su sombra se había quedado atrás en la nave, pintada sobre la baldosa en que se leía polvo, cenizas, nada. Ahí estuvo largo rato hasta que terminó la ceremonia y la envolvieron las chisteras. Entonces atravesó la plaza y entró en la bodega donde Panchón, ya borracho, la veía aparecer sin sorpresa. Se acostó a sus pies como un podenco. Era sombra de negro. La sumisión le era habitual. A nadie agradaba la sombra de Agüero, a nadie, porque era una danza triste, mala de bailar, que ponía notas de melancolía en los mejores araos. Pero hete aquí de que todos lo cogen de pronto con la sombra. Tal parecía que la banda de los charoles no supiera tocar otra cosa. Lo mismo ocurría con la banda de la milicia de pardos. En las retretas, en los desfiles, escuchaban siempre la misma melodía quejosa, girando en redondo como el caballo viejo del tío Vivo. Esta repetición transformaba la sombra en su sombra, pues tal era el tedioso hábito de tocarla, que su compás se alargaba renqueante, acabando por tener un no sé qué de marcha fúnebre. Pero ahora la enfermedad alcanzaba los pianos. Bajo los dedos de las señoritas, las teclas amarillas llenaban de sombra las cajas de resonancia. Hubo quien se matriculó en una academia de música sin más propósito que el de llegar a tocar la sombra. Viejas espinetas olvidadas en los desvanes, claves de pluma y fortepianos baldados por el comején, conocieron también por simpatía el contagio de la maldita danza. Aun cuando nadie se acercara a ellos, los instrumentos rezagados cantaban con voces minúsculamente metálicas, uniendo las vibraciones de sus cuerdas a las cuerdas afines. También los vasos en los armarios cantaron la sombra, también los peines de los relojes de música, también los tremulares
palpitantes y salicionales de los órganos. El parque se había llenado de una gran tristeza. Los currucatos y las doncellas paseaban cada vez más despacio, sin tener ganas de hablarse. Los oficleides y bombardinos escandían con voces de profundis aquella sombra que coreaban 200 pianos de caja negra. En todos los barrios de la ciudad hubo un sinsonte que se aprendió la sombra de cabo a rabo, pero la hallaron muerto de un atorón de cundiamores cuando su amo, el peluquero Higinio, se disponía a enviarlo a doña Isabel II como muestra de las maravillas que aún se daban en esta tierra. Llegó la época de las máscaras. Fueron aquellos unos carnavales tristes de niños disfrazados, solos en calles desiertas, de comparsas dispersas por un aguacero, de antifaces que ocultaban caras largas, de dominós del Santo Oficio. Las doncellas que fueron a los bailes no hallaron novios, las orquestas tocaban con desgano, los músicos de la banda tenían gestos de figuras de teatro mecánico, los matasuegras eran de mal papel y las cornetas de cartón arrojaban voces de pavo real, ablandadas por un sudor malo. Las caretas dejaban en los labios un sabor a cola de pescado. Los confetis no habían llegado a tiempo y en las tiendas las narices postizas se cansaban de esperar. Un niño disfrazado de ángel se halló tan feo al verse en un espejo que se echó a llorar. Así andaban las cosas cuando un tal Burgos, que tocaba el redoblante en las orquestas, recorrió las calles del barrio de La Chácara, dando grandes voces para pedir a los vecinos que formaran un escuadrón. En la esquina de la cruz se reunieron los voluntarios. Panchón fue el primero en llegar trayendo su sombra. Luego aparecieron la Isidra, Mineto, la Lechuza, la Yuquita y Juana la Ronca. 3 botijas abrieron la marcha. Había que cantar algo que no fuera la sombra. Súbitamente una copla voló por sobre los tejados. Ay, 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 ¿quién me va a llorar? Ahí va, ahí va, ahí va la Lola, ahí va. El escuadrón de Burgos fue subiendo hacia el centro de la ciudad. Nuevos cantadores lo engrosaban en cada bocacalle. El regidor del consejo, el síndico de las cofradías, los oficiales de milicias, el celador, varios miembros de la Sociedad Económica de Amigos del País y hasta el obispo de Santiago salieron a los balcones para ver pasar el cortejo sin poderlo remediar. El maestro de música de la catedral marcó el compás con el pie derecho. Al caer la noche se encendió una enorme farola que podía divisarse desde los altos de Puerto Boniato. La farola se bamboleaba a la orilla de los tejados, haciendo alto en las tabernas. Luego partía otra vez girando sobre sí misma como el sol matemático de la máquina perica que tanto se usara 40 años atrás en funciones de ópera de gran espectáculo. En pocos días los escuadrones proliferaron, multiplicándose de modo inexplicable. Cuando llegó el Santiago, más de 10 comparsas recorrían la ciudad al ritmo de la canción que había matado a la sombra. Ay, 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 ¿quién me va a llorar? Ahí va la Lola, ahí va. Listo, chicos. Y me voy a quedar allí. ¿Por qué? Porque la onda es que ustedes terminen de leer el cuento. ¿Listo? El cuento no ha terminado. Se llama Oficio de Tinieblas. ¿Ah? Oficio de Tinieblas. ¿Quieres ver, quieres saber cómo termina el cuento? Termínalo tú, listo, termínalo tú. El cuento no ha terminado. Los he dejado en la parte 5. Ya falta poquito, ya falta poquito, ¿ya? Para que vean cómo termina. Muchachos, ¿qué notamos? ¿Qué notamos en la literatura de... no, cómo vas a leer el resumen de un cuento y vago? Si me queda un poquitito nomás. Este es bien vago, ¿no? Resumen de cuento, ya se excedió. ¿Cómo va de resumen ni de novela? Falta hoy, bótenlo. Listo. Chicos, pueden notar
¿Pudieron notar el estilo de Carpentier? ¿Qué me pueden decir del estilo? ¿Cómo lo han sentido? ¿Cómo lo han sentido? Por ejemplo, si hablamos de lenguaje, si hablamos del lenguaje que acabamos de escuchar, que acabamos de escuchar y de leer juntos, ¿no? Han leído conmigo, ¿cierto? Vamos, chicos, si hablamos de lenguaje, ¿cómo sienten ese lenguaje de Alejo Carpentier en su literatura? Vamos, pues chicos, les estoy preguntando. ¿Ah? ¿Qué tipo de lenguaje encontramos ahí en la literatura de Alejo Carpentier, mis hijos? ¿Ah? ¿Notaron, sintieron un lenguaje complejo? ¿No? Se siente un lenguaje complejo, no es un lenguaje sencillo, se dan cuenta, ¿no? Es un lenguaje hasta podría decir yo algo barroco, ¿no? Se sentía lo exagerado, ¿no? Un rollo por ahí barrocón, ¿no? En Carpentier, ¿ya? Entonces, pues muchachos, el día de hoy seguimos y culminamos ya con la nueva narrativa de Hispanoamérica. Alejo Carpentier, que pertenece a la etapa de consolidación de la literatura hispanoamericana, y Gabriel García Márquez, que es uno de los representantes máximos del momento de apogeo, más conocido por nosotros como el momento del boom hispanoamericano. Muy bien, chicos. Y eso nos lleva pues a entender que Alejo Carpentier, que con esta novelita chiquitita, El reino de este mundo, ya con esta novela muy pequeñita llamada El reino de este mundo, marca de una manera u otra el inicio de lo que vendrá a ser el realismo mágico. ¿Listo? Y sin lugar a dudas, el gran Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura. ¿Ustedes recuerdan cuándo ganó el Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, chicos? ¿Ah? ¿Se acuerdan cuándo lo ganó o no? ¿Ah? ¿No recuerdan? En el año 82. Muy bien, Ronaldo. En el año 82. Acuérdense, por lo menos los hombres que pueden acordarse, que hubo un mundial, ¿cierto? Que hubo un mundial en España 82, al cual el Perú había ido, ¿no? Los chicos que les gusta el fútbol. Bueno, hay chicas también que les gusta el fútbol, ¿no? Listo. El último mundial al que habíamos ido, pues hasta Rusia, ¿te acuerdas, no? Listo. Entonces, Perú fue al Mundial de España 82. Ese año, nuestro amigo El Gabo ganó el Premio Nobel de Literatura. Listo, chicos. Entonces, tenemos nosotros el día de hoy a el maestro Alejo Carpentier con esta novelita chiquitita llamada El reino de este mundo. ¿Listo, muchachos? Él, como ya lo he dicho yo, bueno, nace en el año 1904. Esto nos lleva a nosotros a que más o menos uno a qué edad, chicos, más o menos uno a qué edad empieza a escribir, muchachos. Uno más o menos a qué edad empieza a escribir, bueno, no tanto escribir, sino uno empieza a escribir desde muy chiquillo, ¿no? Pero ya uno más o menos a qué edad empieza a publicar. ¿A qué edad uno empieza a publicar? No, publicar me refiero, publicar. ¡Ah, su madre! 8, 10 años, ustedes son Oh, eso, López Vega, no sabía que tenía López de Vegas en mi salón. Ya, listo. Entonces, a los 20, ¿no? Entonces, si sumamos nosotros 1904 a 20, estamos hablando de los años 20, estamos hablando de los años 30, cuando Alejo Carpentier es un joven que ya empieza a publicar sus libros, ¿entienden, no? Y muchachos, ¿qué era lo que pasaba por esos años en Europa? ¿Qué era lo que pasaba por esos años en Europa, muchachos? ¿Ah? A ver, ¿qué es lo que me dicen ustedes? Ustedes ya lo saben, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaba en Europa por esos años cuando casualmente Alejo Carpentier
es un jovencito que ya empieza a querer publicar. Aparte del crack del 29, hijo, aparte del crack del 29. Literariamente, artísticamente les estoy hablando. La vanguardia, pues hijos, la vanguardia. Entonces, bajo la influencia vanguardista, es que Carpentier va a generar el concepto de lo real maravilloso, ¿no? De lo real maravilloso como cubano, ¿no? Como cubano que es, él va a tener, ¿no? Como mirada de enfoque el mundo caribeño, que era lo que les hablé al comienzo de la sesión, ¿no? Y en esencia lo que viene a ser la tradición africana. Recuerda que muchos, ¿no? Muchos esclavos negros fueron traídos por los españoles, ¿cierto? En el proceso de la conquista, ¿no? En el proceso de la conquista. Y muchos se quedaron por la zona caribeña, ¿no? Se quedaron por las zonas caribeñas. Intentaron traerlos aquí, como sabemos nosotros, ¿no? Intentaron traerlos a esta zona, ¿no? Principalmente al virreinato del Perú, pero recordemos, pues, ¿no? Que de aquí es donde viene el famoso dicho, negro no canta en puna, ¿cierto? Negro no canta en puna. Me imagino que ustedes habrán escuchado ese término, ¿no? Porque ¿cuál fue la intención de los españoles? Traer a los negros para que cumplan, pues, las labores de esclavos, ¿no? Y lógicamente los trajeron a trabajar a las minas arriba de 2.000, 3.000, 4.000 metros de altura y lógicamente la gran mayoría se moría, ¿cierto? La gran mayoría se moría. Por eso la población negra de nuestro país se va a quedar en la costa, ¿entienden? Se va a quedar en la costa, en el cultivo del algodón principalmente, porque a la puna fracasaban totalmente. ¿Te das cuenta? De ahí es donde viene el dicho, negro no canta en puna. ¿Listo? Y dentro de ese mundo, ¿no? Africano, negro, ¿entiendes? Vamos a tener pues toda esa onda mítica, mágica, religiosa, combinado pues con lo que viene a ser, ¿no? La onda de la hechicería, la magia negra, el vudú, ¿no? Eso acuérdate, ¿no? Melanie, cuando hacías tu muñequito, ¿no? Ahí con Rosa que te había quitado a tu mototaxista, ¿no? Entonces Melanie agarraba, le hacía su muñeco al mototaxista y con sus alfileres, ¡clac, clac, clac! Lo clavaba ahí en el ojo, ¿no? Esa magia vudú, pues, ¿no? Y luego, pues, Rosita agarraba y se transformaba, se metamorfoseaba, ¿no? Se metamorfoseaba, tenía una metamorfosis, se convertía pues en culebra, ¿no? O se convertía en leopardo, o en hormiguita, ¿entiendes? ¿No? Y ante eso pues tenemos nosotros lo que va a suceder en este lado de nuestro país, ¿no? Esta suerte de identidad nacional, ¿no? De identidad nacional. ¿Por qué? Porque todos nosotros, los países hispanoamericanos, vamos a tener la carga del mestizaje, pues chicos, ¿entienden? No vamos a tener la carga del mestizaje. ¿No? Y este mestizaje, ¿no? ¿Qué va a ser en esencia? Pues, ¿no? La raza española con la raza, en nuestro caso, andina, indígena, ¿no? Y lo que va a suceder en Cuba es que se va a unir mucho la raza negra. Bueno, en realidad en todos los países caribeños, ¿no? En todos los países caribeños. En este libro, El reino de este mundo, tenemos nosotros pues de que nuestro amigo Carpentier va a trabajar como país Haití. ¿Ya? Él va a hacer un estudio histórico, porque el realismo, acuérdate, mágico, plantea cuestiones históricas, o sea, reales de la realidad, unidas a la magia, a lo mítico, a lo alucinado de nuestra cultura. ¿Listo? Entonces, de lo que él va a hablar, ¿no? Nuestro amigo Carpentier en El reino de este mundo, es de la revolución haitiana, ¿ya? Es de la revolución haitiana. Eh,
entendiendo que al igual que nosotros, ¿no? Vamos a tener todo un proceso de emancipación. En Haití también van a tener todo un proceso de emancipación, ¿no? Lógico, en este caso de los franceses. Acuérdate que Haití es una colonia francesa, ¿no? Y todo va a arrancar desde este Monseñor, ¿no? Lenormand de Messi, que es un colono europeo, ¿no? Es un colono que llega, ¿no? Y se transforma en una suerte de tirano, ¿no? Es el tirano de la isla, ¿no? El tirano de prácticamente de Haití y eran tierras pues que no eran de nadie, entonces pues no, esta suerte de caciques en equivalente a nuestra nación eran pues los dueños, los señores, eran una suerte de dioses, ¿no? Y todos estaban pues sumergidos en este momento de esclavitud absoluta. ¿Cierto? Teníamos ahí a Tinoel, ¿no? Que es uno de los esclavos que va luego, pues, a encabezar la rebelión al lado, pues, de este mágico Macardal, ¿no? Que tenía la capacidad de poder acceder a metamorfosis, ¿no? Cambiaba a distintos animales, ¿no? Y casualmente van a organizar una rebelión, ¿no? Van a organizar una rebelión en las cuales ya sabemos, pues, ¿no? Cuáles son las suertes de las primeras rebeliones, ¿no? Los terminan atrapando y los terminan matando a todos, ¿entienden, no? Pero este afán de independencia va a seguir, ¿no? Va a seguir y va a llegar hasta el esclavo Dunkerman, que encabezará la segunda revuelta, ¿no? La segunda revuelta. Porque en el fondo lo que hace esta suerte de esta suerte de novela es contarnos el reino de este mundo, es contarnos la historia de las revoluciones de Haití que los llevan a la libertad, ¿no? Que los llevan a la libertad, ¿ya? Porque si bien la segunda rebelión de Volcan también es aniquilada y termina pues el tío sin cabeza, ¿cierto? Luego vamos a llegar a Tinoel, que logra la libertad, ¿entiendes? ¿No? Logra la libertad y logra también ver lo que viene a ser la tiranía, ¿no? La tiranía de lo que es el régimen ahora encabezado por el mismo, por su misma gente. Pensemos nosotros en nuestra etapa republicana, ¿no? Pensemos nosotros en nuestra etapa republicana. Nosotros cuando conseguimos la independencia, al último, ¿quién es el que sube al poder? Pues el criollo o el mestizo adinerado, ¿cierto? Ese criollo o mestizo adinerado, pues lógicamente, pues se vuelve el nuevo tirano, ¿no? ¿Quién era el tirano antes? En nuestro caso, el español. Cuando se da la independencia, el otro tirano se vuelve, pues ahora el criollo o el mestizo. Y eso es lo que se empieza a criticar aquí, ¿entienden? Esto es cara. ¿Ya? Porque este Tinoel, que prácticamente ha visto todo, ¿entiendes? Lo ha visto todo, desde el primer tirano que luego ha cambiado a otro tirano y luego ha cambiado a otro tirano, pues es la historia, como se dan cuenta, real de Hispanoamérica. Por eso, cuando uno habla, ¿no? Del reino de este mundo, habla de la historia de las revoluciones negras que van a llevar a Haití a su supuesta libertad, pero siempre envueltas en lo que ha caracterizado a Latinoamérica, que es la tiranía, la esclavitud, ¿no? Los abusos, la marginación, ¿entienden? ¿No? Pero se transforma el reino de este mundo en una suerte, pues, de el primer intento de querer mostrar lo que son esos mitos, esas creencias que hasta el momento nadie lo había hecho.
¿Entiendes? ¿No? Entonces, esa tradición, en el caso de Haití, que son las tradiciones africanas, ¿entiendes? Que empiezan a ser tocadas, ¿no? Por primera vez por un novelista. ¿Por qué? Porque eso era considerado una suerte de subcultura. ¿Se dan cuenta, no? Hay que entender, ¿no? Aquí en nuestro pueblo también hablar de aquellos indios que practicaban, pues, ¿no? El chachado y la lectura de coca, el pasado del cuy, ¿no? Todo eso era vetado, todo eso era prohibido, ¿se dan cuenta? No era parte, pues, de una cuestión muy folclórica y muy marginal. Manjan, ¿no? Y eso hace, pues, ¿no? De que al presentarlo en esta novela, uno, el que lee tenga un acercamiento a esa tradición africana. Listo. Entonces se une lo que viene a ser las cuestiones reales con las cuestiones míticas, ¿no? Ante eso, el vudú, los ritos, lo que se considera la magia negra, ¿no? Que hasta ese momento para un europeo era completamente desconocido, ¿entiendes? ¿No? Pero tal vez para las personas que habitamos el reino de este mundo son cuestiones normales, como nosotros ya lo hemos dicho en determinado momento. Pero sin lugar a dudas, la estrella de la fiesta del día de hoy es nuestro querido Gabo, Gabriel García Márquez, que nace en Aracataca, Colombia, ¿no? Un pueblito así, a ver, más o menos para que se guíen, chicos. ¿Alguno de ustedes conoce Iquitos o Pucallpa? O algún pueblo de la selva. ¿Alguien conoce la selva aquí? ¿Han ido alguna vez a Iquitos? ¿Ah? Ahí está, muy bien, ya. ¿Se acuerdan cuando bajaron del avión? ¿Se acuerdan cuando bajaron del avión? Seba, Fran, ¿ah? Ronaldo, ¿ah? Y saliste del avión, Frank, ¿te acuerdas? Y tú dijiste, ¡ay, qué pasó! Me quemo, me meto al avión otra vez, ¿no? Una sensación completamente diferente, ¿no? ¿Te acuerdas? Apenas pisaste, ¿no? Fuera, ¡uf! ¿No? Listo. Eso es Aracataca. ¿Entiendes, no? Y eso me quedo corto, ¿ah? ¿No? Y eso es Aracataca. Y casualmente ese será el mundo mágico que va a trabajar el Gabo. ¿Por qué? Porque el Gabo, que no fue criado por los papás, ¿no? Sino será criado por los abuelos principalmente y principalmente por su abuelita. ¿Ya? Por su abuelita, alucinen chicos, ¿no? Por eso cuando el Gabito ganó el premio Nobel de Literatura, ¿no? Cuando el Gabito ganó el premio Nobel de Literatura, chicos, los periodistas fueron al toque a preguntarle a la abuela, ¿no? Señora, ¿qué opina? Su nieta ha ganado el premio Nobel de Literatura, le decía, ¿no? ¿Y qué opina usted? Le preguntaron a la viejita, ¿no? Y la abuela del Gabo, ¿no? Respondió, yo no sé de esas cosas, jovencito. Lo único que yo sé es que el Gabito tiene muy buena memoria, porque todo lo que escribe, yo se lo conté. Así decía la abuelita del Gabo, cuando él gana pues el premio Nobel de Literatura. Alucina, ¿no? La abuela dice, yo le he contado todo, ¿no? Entonces, pues, el que al lado de Vargas Llosa, al lado, pues, de Cortázar, es sin lugar a dudas, pues, ¿no? Una de las figuras más prominentes de lo que viene a ser, ¿no? El boom hispanoamericano, el momento de apogeo de lo que es, pues, ¿no? De lo que es el denominado boom en Hispanoamérica. Y 100 años de soledad, chicos, nos hablan casualmente de la historia de la familia Buendía durante 100 años viviendo en soledad.
¿entienden? Esa es la temática, publicada en 1967 y nos narra la historia de cómo este José Arcadio Buendía se enamora de su prima Úrsula Iguarán, ¿no? Y terminan casándose y se tienen que ir del pueblo porque todo el mundo pues se burlaba de estos, porque imagínate casarte con la prima, pues Ronaldo, eso es incesto, ¿entiendes? Y por eso le dijeron que iba a tener un hijo con cola de cerdo, ¿entiendes? Y ante eso pues huyen de su pueblo y se van a Macondo, fundan Macondo al lado de otros jovenzuelos pioneros, ¿no? Y agarran pues, y este Macondo se empieza a establecer, ¿entienden? ¿No? Se empieza a establecer y de la nada, ¿no? De la nada, vemos pues cómo termina modernizándose e impregnándose de lo que se conoce como la modernización, ¿entienden? ¿No? La modernización, ese modernismo, ¿te acuerdas cuando empiezan a llegar los gringos, los yanquis norteamericanos, a traer sus ferrocarriles, sus fábricas, ¿entiendes? Y es por eso que los hijos de este José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán se vuelven, pues, ¿no? Se vuelven una suerte pues de cabezas del pueblo y llevan pues diferentes historias. José Arcadio II será el que encabece una huelga, ¿no? Que al último pues termina en una masacre como parte de esa realidad hispanoamericana. Y ya llegando a la sexta generación, ¿no? Tenemos a Aureliano Babilonia, que llega a tener un romance con la tía, porque esta obra empieza con un acto incestuoso y termina con un acto incestuoso. El Severino se acuesta con la tía y preña a la tía, ¿entienden? ¿No? Y allí es cuando se cumplirá el designio de los dioses, ¿no? Y nacerá allí el niño con cola de cerdo. Por eso, cuando nosotros nos acercamos a esta novela, 100 años de soledad, el tema central va a ser, pues, lógicamente, la soledad en la cual vive esta familia Buendía durante 100 años en este pueblo fundado por ellos. Para muchos, 100 años de soledad, ¿no? Chicos, ¿quién ha leído 100 años de soledad en este salón? A ver, levanten, díganme si somos más de 50 aquí, ¿eh? A ver, díganme si, ¿cómo se llama? Por el chat. ¿Ah? ¿Alguien ha leído 100 años de soledad, muchachos? ¿Ah? ¿O no? Hace 3 años, se quedó a la mitad. Caterín leyó únicamente 50 años de soledad, ¿no? Alessandro en sus resúmenes. Este quiere resumir, hasta el cuento quiere resumir. Telegrama resumido. ¿Ah? Entonces, para muchos, esta novela, que es un novelón, ¿no? Habla, pues, en esencia, o se transforma en lo que viene a ser la novela cumbre del realismo mágico. ¿Entiendes? Y como ya sabemos nosotros, el realismo mágico es una suerte, pues, de, ¿cómo les digo? De unificación de la realidad con los hechos mágicos. Los hechos mágicos los consideramos reales y a veces la realidad la confundimos con la magia. ¿Entiendes? ¿No? Por eso pues nosotros alucinamos como reales cosas tan locas como que Remedios la Bella un día se vaya volando por los cielos, ¿no? O que el cura Nicanor un día cuando tomaba el chocolate caliente levitara, ¿entiendes? ¿No? Entonces, vemos pues cómo esta novela se puede enfocar por diferentes niveles. Un nivel social, ¿por qué? Porque en el fondo lo que nos presenta el Gabo, como lo hace Carpentier, es una suerte del cuadro de vida de los pobladores del Caribe. ¿Entienden? O sea, cómo vive la gente en el Caribe. Cuando en un nivel histórico tenemos nosotros que lo que nos presenta Gabo es la historia de Colombia, que se parece mucho a la historia latinoamericana.
se ayuda de lo que viene a ser la historia de su país. Hay hechos reales. El incesto del cual ya he hablado, ¿no? Es una novela que inicia con un acto incestuoso, están entre primos, y culmina con un acto incestuoso. Está el sobrino con la tía. Hay mucho erotismo en esta novela, ¿eh? Y tiene un nivel mítico. ¿Por qué? Porque más allá de lo hiperbólica que es esta obra, porque es muy exagerada, aplica unas exageraciones muy locas, ¿no? Y se marca por el tiempo cíclico, ¿no? Porque empieza aquí, da la vuelta y termina en el mismo sitio. Por eso es cíclica. Listo. Va a incorporar todos estos mitos o estas creencias en lo que viene a ser pues el pensamiento, ¿no? O la idea, ¿no? La idea de la manera de vivir que se tiene, ¿no? Como dicen por allí, cosa de norteños, ¿no? Porque cada pueblo tiene su forma de ser. Señores, allí tenemos las claves, pero he dejado los últimos 5 minutos para compartir un pedacito de 100 años de soledad con ustedes. ¿Les parece? ¿Sí? He dejado los últimos 5 minutos hasta que ingrese el otro profe y me vote. ¿Ya? Listo, ya tiene las claves, ¿cierto? ¿Ya? ¿Puedo pasar a leer? Sí. Voy a leer la primera parte, o sea, cómo empieza 100 años de soledad. Listo. Voy a leerles cómo empieza 100 años de soledad. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, denme un segundito, ¿ya? Listo. A ver, denme un segundo, denme un segundo. Ajá, acá estamos. ¿Me confirman, chicos? ¿Se ve? Confírmenme. Sí, profe, sí se ve. Ya. Chicos, 100 años de soledad. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea y con una grande alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Primero llevaron el imán, un gitano corpulento de barba, montaraz y manos de gorrión que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla de los sabios alquimistas de Macedonia. Fue de casa en casa arrastrando 2 lingotes metálicos y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafes se caían de su sitio y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. José Arcadio Buendía, cuya desaforada imaginación iba siempre más lejos que el ingenio de la naturaleza y aún más allá del milagro y la magia, pensó que era posible servirse de aquella invención inútil para desentrañar el oro de la tierra. Melquiades, que era un hombre honrado, le previno: para eso no sirve. Pero José Arcadio Buendía no creía en aquel tiempo
tiempo en los randés de los gitanos, así que cambió su mulo y una partida de chivos por los 2 lingotes imantados. Úrsula Iguarán, su mujer, que contaba con aquellos animales para ensanchar el desmedrado patrimonio doméstico, no consiguió disuadirlo. Muy pronto ha de sobrarnos oro para empedrar la casa, replicó su marido. Durante varios meses se empeñó en demostrar el acierto de sus conjeturas, se exploró palmo a palmo la región, inclusive el fondo del río, arrastrando los 2 lingotes de hierro y recitando en voz alta el conjuro de Melquiades. Lo único que logró desenterrar fue una armadura del siglo XV con todas sus partes soldadas por un cascote de óxido cuyo interior tenía la resonancia hueca de un enorme calabazo lleno de piedras. Cuando José Arcadio Buendía y los 4 hombres de su expedición lograron desarticular la armadura, encontraron dentro un esqueleto calcificado que llevaba colgado en el cuello un relicario de cobre con un rizo de mujer. ¡Qué monstruo, hijos! Así empieza, muchachos. Así empieza 100 años de soledad. Ya es una patada al cerebro, pues. ¿Quiere seguir la patada? Síganlo ustedes. Hasta el próximo día miércoles, jovencitos. Nos vemos. Chao, profe, cuídese. ¿Cuánto tiempo les llevaría? ¡Uf! Un mes. Un mes bien leidita. Chao.